Presidente, gracias. Presentamos al doctor Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por la Universidad de Madrid y la Universidad Nacional del Litoral. Es profesor en diversas universidades nacionales y extranjeras. Asimismo, se ha desempeñado como fiscal en primera y segunda instancia en la provincia de Santa Fe. Entre otras distinciones, ha recibido el premio CONEX en Derecho Constitucional. Actualmente es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Ha escrito más de 20 libros sobre derecho político, constitucional y procesal constitucional. Doctor, le damos la palabra y la bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la invitación que me ha formulado esta comisión del Senado. Creo que los ejes fundamentales en debate, según me anticiparon, versaban sobre el sistema de designación del Procurador General de la Nación, la duración de su desempeño y la remoción eventual de dicho funcionario. Para eso, claro, tenemos que remontarnos a la Convención Constituyente de 1994. Esa convención alteró felizmente y profundamente la fisonomía del Ministerio Público de la Nación y de la Procuración General. En concreto, las bases fundamentales de esa reforma fueron, en primer lugar, según las palabras explícitas del miembro informante del despacho mayoritario, el convencional Héctor Masnata, que había sido también juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primer objetivo fue emancipar al Ministerio Público de la servidumbre institucional que tenía con el Poder Ejecutivo de la Nación en los años previos a la reforma constitucional. En esos instantes, el Procurador General, según la legislación vigente, debía obedecer las instrucciones que les suministrara el Subsecretario de Justicia de la Nación. El segundo, digamos así, paso fundamental que adopta la Convención Constituyente, según el mismo miembro del despacho informante mayoritario, fue terminar con un estado de esquizofrenia institucional que significara que el Ministerio Público, y en particular el Procurador General, fuera, por un lado, jefe de los fiscales que desempeñaban el rol de acusación y jefe también de quienes se ocupaban de la defensa. Y el tercer eje de la reforma fue la jerarquización institucional del Ministerio Público mediante su erección como un órgano extrapoder. Esto significaba incorporar a Argentina dentro de una posición propia de la teoría del Estado, partidaria de la diversificación de funciones y multiplicación de las estructuras. Esto implica que en el Estado, aparte de los tres poderes clásicos, coexisten otros organismos constitucionales autónomos con un alto grado de jerarquía constitucional y, por supuesto, de autonomía y de independencia funcional en su gestión. La Convención Constituyente de 1994, lamentablemente, a mi entender, no terminó de diseñar al Ministerio Público de la Nación, sino que lo dejó a los ministerios, en verdad, es decir, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, sino que lo dejó a criterio del Poder Legislativo. No hubo en realidad imprevisión de la Comisión Constituyente, sino delegación de funciones constituyentes por parte de la Convención o Asamblea en el Poder Legislativo. Esto es una explícita directriz constitucional que al mismo tiempo provoca una enorme responsabilidad del legislador en completar la tarea iniciada por el constituyente. Con esto queremos significar que el Congreso de la Nación tiene un amplio margen de apreciación legislativa para instrumentar, para desplegar, para desarrollar la figura de los ministerios públicos de la Nación. Pero al mismo tiempo que esa tarea legislativa está sometida a las directrices del constituyente. A partir del caso Itzkovich, resuelto ya hace más de una década por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, una ley dictada por el Congreso de la Nación que traspusiera, que traspasara, que saliera de los bordes
programados por el constituyente en cuanto los ministerios públicos de la nación, podría ser enjuiciada como inconstitucional. Es decir, deja de ser, a partir del caso Itzkovich, esta gestión del Congreso, una cuestión política no justiciable para convertirse en una cuestión justiciable. Es decir, la competencia del Congreso está condicionada por factores tales como la razonabilidad, la ponderación, la no exageración y el encuadre del diseño institucional del Ministerio Público por el Congreso a las directrices previstas por la Constitución. Dicho esto, pasamos a responder, dentro del escaso tiempo que disponemos, las 4 preguntas fundamentales que habíamos ya detallado. La primera es: ¿quién designa o quién debe designar a las autoridades máximas de los ministerios públicos de la nación? En este sentido, las leyes reglamentarias han imitado el esquema constitucional de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esto es una tarea, claro, que actúa por analogía. Sin embargo, no responde no responde auténticamente al espíritu, digamos así, del constituyente, que diseña el Ministerio Público fundamentalmente como un órgano control, como un órgano de contralor. Por lo tanto, encontramos una paradoja sistémica en cuanto que el Procurador General de la Nación, por ejemplo, es designado por aquellos poderes a los cuales él debe controlar específica y puntualmente. Esta paradoja sistémica no se repite en otras legislaciones, no se repite en otras constituciones modernas como la de Ecuador, por ejemplo, como la de Paraguay, donde intervienen otros sujetos distintos del Congreso y del presidente en la designación, por ejemplo, del fiscal general o procurador general de la Nación. En este caso, en ciertos estados interviene el Consejo de la Magistratura como ente proponente, en otros casos la Corte Suprema de Justicia, y en algunos casos, como en el de Perú, es la propia Junta de Fiscales Supremos, o sea, de fiscales autorizados para litigar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Constitucional, quienes designan al Procurador General. De todos modos, aún con esa paradoja sistémica, entiendo que en la actualidad, en la República Argentina, no se dan razones suficientes para hacer jugar en la designación del Procurador General al Consejo de la Magistratura o a la Corte Suprema, en particular por los cuestionamientos sociales muy profundos que existen, especialmente en cuanto al Consejo de la Magistratura. Es decir, voy a partir del supuesto que continuaríamos por el momento con el régimen de nominación del Procurador General por el presidente con el acuerdo senatorial. El segundo punto es cómo se nombra al Procurador General de la Nación, y el de gran debate en juego es si la mayoría requerida por la legislación vigente de los 2/3 debe mantenerse o no, de los 2/3 del Senado, en este reclutamiento del Procurador General de la Nación. Entiendo que ese reclutamiento, esa exigencia de ese número es indispensable para mantener una Procuración General robusta, una Procuración General cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado, y un elemento también indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público. Si el Procurador General carece de ese apoyo político que significan los 2/3 de votos, pues su peso político podría relativizarse en grado extremo. La tercera cuestión que queríamos abordar era el tiempo de la designación del Procurador General. Este punto, evidentemente, es discutido en el derecho comparado. Efectivamente, hay que reconocer que la mayoría de los países no postula en sus constituciones procuradores generales o fiscales generales de la nación con una designación
vitalicia. Es verdad, no es así. Tenemos 3 sistemas, algunos pocos con designación vitalicia, otros con designaciones por un número relativamente reducidos de años, 2 años, 3, 5, 4. Y tenemos finalmente un grupo de naciones como Paraguay, como Colombia, como Uruguay, que Chile, México, que postulan periodos de 9, 8 o 10 años en la figura del Procurador General o Fiscal General de la Nación. ¿Qué conclusión podríamos extraer de este panorama heterogéneo? Diría 2 conclusiones. La primera, que existen alternativas aceptables que no necesariamente conducen a la designación vitalicia. Un periodo razonable es aquel que permite al Procurador General desplegar sensatamente, razonablemente, su política del Ministerio Público, en particular en el ámbito criminal, durante un periodo razonable también de años para llevarla a cabo. En ese sentido, pienso que la solución de los países que mencioné en último lugar, que van entre 8, 9, 10 o podrían ser 12 años, resultaría tal vez la más aconsejable. Pero finalmente quiero agregar como segunda alternativa que hay una que es inaceptable, y es que la de hacer coincidir el periodo del Procurador General con el periodo presidencial de 4 años. Esto puede llevarnos a una situación incómoda, antisistémica, de domesticación o de satelización de la figura del Procurador General en torno al presidente de la República. Es decir, esto nos llevaría a apartarnos de la meta del constituyente del 94, que, repito las palabras del convencional Más Nata, fue terminar con la servidumbre del Ministerio Público, especialmente respecto del Poder Ejecutivo y también de la servidumbre que existía o existe en algunas provincias del Ministerio Público respecto del Poder Judicial. Finalmente, algo que se insinuó en la presentación de esta reunión y que tiene una alta relevancia e importancia es el mecanismo de remoción del Procurador General. Hemos visto ayer, mejor dicho, en Perú, como un mecanismo de remoción excesivamente fluido y lubricado del presidente de la Nación puede conducir a situaciones de verdadera inestabilidad institucional. Perú tiene, esto es un comentario marginal, Perú tiene el presidente menos estable del mundo, en el sentido que puede ser removido por razones de, entre comillas, incapacidad moral permanente, como si hubiera una incapacidad moral transitoria, razones de incapacidad moral permanente por una mayoría relativamente fácil de conseguir en el poder legislativo, que es unicameral también en el caso peruano. Volviendo a la situación de nuestro Procurador General, entiendo que una remoción de un tan alto funcionario debe respetar tanto el principio del debido proceso, tanto el principio de exclusión únicamente por razones muy graves y, en tercer término, dándole, como digo, las garantías propias de la defensa en juicio en el proceso del caso. De todos modos, en conclusión, una remoción del Procurador General de la Nación por una simple mayoría de sufragios del Senado o de quien fuere, conduce a situaciones de debilitamiento institucional de esta figura, de fragilidad en la gestión que pueda realizar y puede provocar también determinadas situaciones de sumisión o de pleitesía a fin de evitar una destitución o una remoción tan fácil de obtener por una simple mayoría. Retomo entonces, en conclusión y como frase final, la necesidad de visualizar el problema a la luz del mensaje del constituyente de 1994, en cuya averiguación el discurso del convencional Más Nata es decisivo
decisivo para entender qué quiso esa asamblea programar respecto del Ministerio Público de la Nación, que, reitero, asume tres metas fundamentales: la meta de la autonomía del Ministerio Público, terminar con su servidumbre del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial en las provincias, el erigirlo entonces como órgano extrapoder, asignarle una fisonomía dual en dos grupos, el grupo del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, y finalmente dotarlo de profundas funciones de contralor. El Ministerio Público, en definitiva, tiende a perfilarse dentro de nuestro esquema constitucional como órgano control por excelencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Su misión, según el Constituyente del 94, es, por tanto, muy ambiciosa, para lo cual, desde luego, cabe imaginar una estructura que fortalezca sustancialmente sus roles y la estabilidad de los funcionarios que desempeñan esa magistratura. Nuevamente, gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. No sé, algún senador quiere hacer